Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a realizar el refuerzo de la fase 3, parte 1 para matemática octavo grado. En este caso vamos a considerar la guía, la primera de la fase 3 que proporcionó el Ministerio de Educación, en la cual contemplaba que se iba a trabajar desde la unidad 4, clase 1.1, hasta la unidad 6, clase 1.3. La metodología del refuerzo es resolver las clases, los practica lo aprendido que encontremos entre estas clases. Para este caso, en la semana 1, octavo grado, no se encuentran practicas lo aprendido, por lo que vamos a ir haciendo es revisando los comprendes de las clases más importantes que están en ese intervalo o están contempladas en estas fechas, en estas guías, que son clases que ya trabajamos con anterioridad. Entonces ahora le vamos a dar un repaso a esos conceptos muy importantes. Estas unidades geométricas se caracterizaron por ser un tanto difíciles por el hecho de que conllevan muchas demostraciones. Entonces, al final, por enfocarse muchas veces los estudiantes en las demostraciones y en lo complicado que era, olvidamos de lleno el comprende, esos conceptos o esos datos importantes, que es lo que no se nos debe olvidar. Entonces, el día de ahora los vamos a ir retomando, los más importantes. En esta clase nos dice aquí el comprende que en todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de ángulos igual al número de lados menos 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es 180 por el factor n menos 2. Es decir, la fórmula para calcular la suma de los ángulos internos de la suma de los ángulos internos de un polígono es 180 grados por el factor n menos 2. Esto es lo que nos debe de quedar muy claro. Y aquí vamos a escribir donde n es el número de lados. Entonces esta fórmula, si ya se nos había olvidado, entonces hay que recordarla, hay que volvernosla a aprender porque es muy importante y se va a seguir utilizando. Ahora aquí vemos la suma de los ángulos internos. En esta clase solamente se aplicó la fórmula, entonces ustedes la pueden revisar para recordar cómo se aplica la fórmula. Es cuestión de sustituir. Por ejemplo, si vamos a encontrar la suma de los ángulos internos de un pentágono, el pentágono tiene 5 lados, entonces en lugar de n vamos a escribir 5. Al hacer las restas, 5 menos 2 nos queda 3, entonces hay que multiplicar el 3 por 180 y eso nos daría un total de 540 grados. Entonces esa es la suma de los ángulos internos de un pentágono. Ese es un ejemplo nada más. Luego tenemos suma de los ángulos externos de un polígono, y aquí dice que la suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados, es decir, no tiene relación, así como en esta fórmula anterior, y la suma de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. Es siempre 360 grados. Entonces vamos a decir la suma de los ángulos externos, ojo, los que están afuera de un polígono, es 360. Este dato no va a cambiar. Aquí veíamos un triángulo y un cuadrilátero y vemos que la suma de los ángulos externos siempre es 360. Entonces es siempre 360. Este es otro dato muy importante que nos debemos de aprender. No es una fórmula, pero sí es un dato muy valioso. La suma de los ángulos internos de un polígono regular. Aquí es repaso de la fórmula nada más, así que no vamos a apuntar datos. Ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice son aquellos que cuando tenemos dos líneas y estas se cortan, entonces los ángulos que están opuestos uno frente a frente, como es el caso del ángulo B y el ángulo D, entonces esos van a tener la misma medida. O como es este ángulo A con el ángulo C, entonces van a medir lo mismo porque están frente a frente. Entonces el ángulo C también mide 130 grados, como es en este caso. Lo que vamos a notar entonces es que los ángulos opuestos
por el vértice siempre son de igual medida, o en otras palabras, siempre miden lo mismo. Entonces eso nos tenemos que recordar, porque eso nos va a permitir en problemas que, como este, ¿verdad?, que nos diga cuánto mide el ángulo, el ángulo A. Entonces nosotros decir, mide 80 grados, porque solamente vemos su opuesto, la medida de su opuesto. Ahora veamos la siguiente clase, ángulos correspondientes y ángulos alternos. Aquí los ángulos correspondientes y ángulos alternos e internos son iguales. Los ángulos correspondientes son aquellos que vemos aquí a continuación. En este caso aquí están los correspondientes, ¿verdad? Amarillo con amarillo, rosa con rosa, azul con azul, naranja con naranja. Esos son los ángulos correspondientes. Aquí vemos ángulos externos, ángulos internos, ángulos alternos externos. Es decir, que tienen de igual medida, es como si fueran opuestos por el vértice, pero están externos. Y de igual manera los de color celeste, ¿sí?, es como si fueran opuestos, pero están externos. Y aquí están internos. Entonces, aquí se cumplen que estos ángulos son iguales. Entonces vamos a escribir que los ángulos correspondientes, no importa si son externos o internos, correspondientes, y ángulos alternos son de igual medida respectivamente. Es decir, ángulo correspondiente con ángulo correspondiente da lo mismo, da el mismo resultado, el mismo valor, y ángulos alternos con ángulos alternos el mismo valor. No hay que confundirlo. No es que un ángulo correspondiente va a ser igual con un ángulo alterno. Vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos lo mismo que los ángulos correspondientes, ya lo habíamos explicado con anterioridad. Los ángulos alternos también. Demostración del teorema de los ángulos internos de un triángulo. Lo que nos debe de quedar claro es el comprende, que la suma, vamos a escribir, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Siempre nos va a dar, al sumar los tres ángulos de un triángulo, no importa si este triángulo es equilátero, isósceles o escaleno, siempre nos va a dar 180 grados. Este dato hay que aprendérselo. Es decir, que esto que vamos copiando aquí, pues es lo que ustedes deben de escribir como su refuerzo, porque es lo importante, y estarlos repasando de tal manera que no se nos olvide. Aquí vemos los elementos de una demostración. Solamente los vamos a copiar de que los elementos de una demostración son la hipótesis, afirmaciones justificadas y conclusión. Estas se obtienen a partir de enunciados que se llaman proposición. Estos se obtienen de una proposición. Una proposición es un enunciado que no siempre es cierto o no siempre es falso. Y de la proposición contiene la hipótesis y la conclusión, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos lo más importante de esta clase. Aquí están aplicando ya conceptos antevistos. Pasamos a la unidad número 5. Aquí vamos a llegar hasta la unidad 6. Entonces vamos a seguir revisando. Los sentidos de las congruencias. Dice, dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas, si es necesario, se llaman congruentes. Entonces, dos figuras son congruentes cuando tienen ángulos y lados iguales, pero no necesariamente están o tienen la misma forma. Es decir, tienen la misma forma,
Cuando me refiero a forma, no es decir que un cuadrado va a ser congruente con un rectángulo, no necesariamente, sino que no tienen la misma forma, como por ejemplo en este caso el triángulo 3 con el triángulo 5 son congruentes, pero no están colocados y de igual forma. Uno está, por ejemplo, podemos decir boca arriba y el otro boca abajo. A eso es lo que me refiero. Entonces eso hay que tener muy claro con la congruencia. Ahora, para la congruencia de triángulos vemos aquí el símbolo, eso habría que destacarlo, escribirlo, y vamos a escribir los criterios de congruencia. Los criterios de congruencia de triángulos son. Entonces vamos a ir escribiendo los criterios, que el primer criterio vemos aquí que es el criterio lado, 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 es decir que por ejemplo, si estamos analizando triángulos, entonces sus tres lados son iguales, sus tres lados correspondientes son iguales. Entonces este es el primer criterio. Si dos triángulos tienen sus tres lados correspondientes iguales, son congruentes. Eso hay que recordarlo. Ahora el segundo criterio es ángulo, lado, ángulo, que se escribe ala. Entonces, es decir, tenemos dos triángulos y tenemos dos ángulos que son iguales y el lado que está entre estos dos ángulos que son iguales también es igual en ambos triángulos, entonces son congruentes. Veamos por último el tercer criterio de congruencia de triángulos. Estos son para triángulos generales y es el criterio de lado, ángulo, lado, que es el criterio LAL o LAL. Entonces este consiste en que si tenemos un lado y dos lados iguales y el ángulo que está entre estos dos lados es iguales en ambos triángulos, entonces también los triángulos son congruentes. Aquí se ve las aplicaciones de las congruencias, esto más que todo en demostraciones se aplicó. Aquí vamos viendo más aplicaciones y vamos a pasar a la unidad número 6. Aquí vamos a llegar según el cronograma de la primera guía de la fase 3 hasta la clase 1.3. Tenemos los triángulos isósceles. Entonces hay que recordar los tipos de triángulos. Por ejemplo, triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, es decir, los tres lados miden lo mismo. Ahora, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Dos lados iguales y por lo tanto el tercero sería desigual, de distinta medida. Y por último tenemos triángulo escaleno, es aquel que tiene sus tres lados desiguales, es decir, ningún lado mide lo mismo, los tres lados miden distinto. Eso es lo que debemos de recordar de esta clase 1.1. Y aquí vemos las partes de un triángulo isósceles. Tenemos las partes de un triángulo isósceles son arista, la base, que por lo general es el lado que no es igual, los ángulos adyacentes, es decir, los que están formados con la base y los lados iguales, y los lados opuestos, que son estos de igual medida, opuestos a ángulos adyacentes. Y aquí en el esquema nosotros vemos dónde se ubica cada una de estas partes. Luego tenemos el teorema del triángulo isósceles, y que dice que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes, es decir, son de igual medida. Entonces vamos a escribir esa información. En un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes. En otras palabras, son iguales.
Y ahora en la última clase tenemos la bisectriz del triángulo isósceles. En un triángulo isósceles se cumple que la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados de igual longitud del triángulo es la mediatriz del ángulo del lado opuesto. Hay que recordar que la bisectriz divide a un ángulo en dos partes iguales. Es decir, los ángulos que resultan al trazar esa bisectriz son iguales. Y tenemos además que en un triángulo isósceles la mediatriz, bueno, la bisectriz, que es la primera que estamos analizando, bisectriz, coincide o es igual con la mediatriz y también con la altura, aunque en esta clase hasta el momento no se diga, que son las otras rectas notables. Altura. Entonces esta información es la que ustedes deben de tener muy en claro y esto es lo que deben de recordar, de tratar de memorizar y que no se nos olvide para el refuerzo de la fase 3, semana 1 o parte 1.